Queridas hermanas, queridos hermanos, celebramos el día de hoy la memoria de San Gregorio Magno. ¿Quién fue San Gregorio Magno? Fue tan grande que ha habido 16 papas con este nombre, pero a él es al único que se le atribuye el título de Magno, es decir, de grande. Y no solo esto, sino que es doctor de la Iglesia, un título que la Iglesia le ha dado a algunos santos que han dejado un impacto profundo en toda la historia de la Iglesia. La vida de él es un ejemplo de desprendimiento, contemplación, estudio y predicación. De desprendimiento porque él hacía parte de las familias más adineradas de la época. Tenían terrenos, propiedades, castillos. Estamos hablando del siglo VI. Y San Gregorio vende todas las posesiones. A nosotros nos cuesta a veces en los semáforos dar una ofrenda. Buscamos las moneditas que hay por ahí. San Gregorio lo vendió todo, que no era poco, y lo entrega a los pobres, porque las palabras del Evangelio entraron en su corazón. Así que es un ejemplo de desprendimiento, pero no solo esto, de contemplación. Decide hacerse monje. Dice, para mí que la vida sea Cristo, no quiero nada más. Pero además es una vida de estudio. Contempla la palabra de Dios, la estudia y la medita. Y de predicación, porque fue nuncio de Roma. Lo nombran a él fácilmente, empieza a distinguirse entre todos los monjes por su sabiduría, por su contemplación, y lo nombran nuncio de Roma. Pero él se da cuenta que en Roma hay muchas envidias, hay muchos problemas en la iglesia y hay mucha economía mal llevada. Entonces, él decide, como nuncio, vivir en un monasterio. Pero muere el Papa y todo el mundo empieza a proclamarlo a él como Papa. No le decían San Gregorio, le decían Gregorio Magno, que sea nuestro Papa. Es el pueblo el que lo escogió. Y de ahí, pues él, ¿qué hace? Huye. Se disfrazó y salió corriendo, porque él dijo, yo no quiero ser Papa. Renunció a todo para ahora ser Papa. Pero en el camino lo distinguen los aldeanos, porque él había distribuido sus riquezas a todos. Así que era querido por todos. Y lo hacen devolver, lo proclaman Papa. Y ahí comienza la historia de él también. Porque como Papa, él ante una peste pone a toda Roma a hacer penitencia. Dice, vamos a hacer penitencia. Y cuando pasan por la iglesia del Santo Ángel, ve como un ángel con una espada la vuelve a guardar gracias a la penitencia del pueblo. Pero no solo esto. Siendo superior del convento, esta historia, ya los veo bostezando, esta historia es muy bella, porque aquí ustedes vienen a pagar misas gregorianas. ¿Y por qué pagan misas gregorianas? Pues por San Gregorio Magno. ¿Y por qué por San Gregorio Magno? Pues esta es la historia que les voy a contar. San Gregorio, al vivir en el monasterio, muere un monje. Y él entra, pero se da cuenta que debajo del colchón tenía unas monedas de oro. Los monjes no podían tener dinero. Así que lleno de rabia, porque era de un temperamento fuerte, lo que hace San Gregorio es decir, a él lo entierran con la servidumbre, con donde están todos los escombros, todas las cosas. No lo van a enterrar en el cementerio. Y lo enterró fuera del cementerio. Pero luego siente
que hizo algo muy duro. Entonces decide por 30 días celebrar la Eucaristía por este monje. Y cuando llega el día 30, se le aparece en un sueño y le dice: gracias a esas 30 Eucaristías me libraste de las penas del purgatorio y pude entrar en el cielo. Y a partir de este momento es que la Iglesia empezó a tomar esta costumbre que nosotros conocemos como las misas gregorianas. Ese es el inicio de la historia. Pues bien, después enferma y le da gota, una enfermedad en la que él no se puede mover. Y allí, en la enfermedad, vea cómo nos enseñan los santos. No empezó a orar, a decirle a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué yo sigo enfermo? ¿Por qué si yo renuncié a las riquezas, por qué tengo que enfermarme? No toma esta actitud. San Gregorio Magno pide toda la recopilación de los cantos de la época, los organiza en la enfermedad, escribe 800 cartas, escribe 3 libros y nos deja una herencia inigualable, los cantos gregorianos. De ahí tienen este nombre, que son los cantos que nosotros a veces encontramos en internet. Uno puede buscar rosario gregoriano para ponerlo en la casa. Son los cantos propios de la Iglesia Católica. Se le deben también a este santo. ¿Cómo los compuso? ¿Cómo los organizó? Estando enfermo. Así que, ¿qué nos enseñan los santos? No hay excusa. No tenemos excusa. Es que estoy enfermo. Él también, y mira lo que hizo. Es que no tengo nada. Él lo vendió todo y se quedó sin nada. Así que no hay excusa para ser santo. Sin duda en San Gregorio se cumple que era Cristo el que vivía en él. Por esto sucedía lo mismo que vemos hoy en el Evangelio. Todos se asombraban de Jesús, porque su palabra estaba llena de autoridad. Era una palabra diferente. Por eso lo que se lee todos los días en la liturgia tiene el nombre de Evangelio. Antiguamente el Evangelio eran las palabras que salían del emperador. Toda palabra que salía de la boca del emperador era Evangelio. Pero los apóstoles se dieron cuenta que en Cristo era diferente, porque si nuestras palabras dictan para que otro haga, en Cristo sus palabras son performativas, es decir, transforman. Cristo lo que dice, se hace. Así que esa autoridad de Cristo no era una autoridad en la que Él mandaba y otro hacía, como hacemos nosotros con nuestras palabras, sino que solo con su palabra hacía. Esa es la autoridad. Las palabras de Cristo transforman, penetran, inundan, dan plenitud. Por eso nosotros decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No le decimos: Señor, pero actúa, porque las palabras de Jesús son ya obra en nuestro corazón. Así que es muy importante tener esto en cuenta, porque había un hombre poseído, lo escuchamos hoy en el Evangelio, y Cristo le dice: calla, sal de él. Solo con pronunciar estas palabras, el endemoniado se calló, es decir, deja de decir una palabra y los demonios salen de la persona. ¿Qué nos enseña todo esto? Que hay 2 caminos. O escuchamos la palabra de Dios y nos dejamos transformar por su palabra, o no lo escuchamos y nos hacemos de oídos sordos a su palabra. Si lo escuchamos, seremos santos como San Gregorio, que no solo iba a misa, sino que escuchó en el Evangelio:
Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así adquirirás el reino de los cielos. Hizo lo mismo. Las palabras de Cristo transformaron su vida porque Él las aceptó. Ese es un camino, el camino de los santos, el camino del cristiano, que viene a la Eucaristía atento. ¿Qué me quieres decir el Señor? Y que tu palabra me transforme. Pero hay otro camino, un camino en el que no se escucha a Cristo. Y es muy peligroso este camino, porque lleva ataduras, porque lleva una vida en la que escuchamos el mundo y nos contaminamos. Y al contaminarnos, el enemigo nos inunda y sucede lo del endemoniado. Para cualquiera de los dos caminos, ¿qué hacer? Dejarnos transformar por su palabra. Cada Eucaristía, dejar que su palabra penetre en nuestros corazones. Por eso, si se dan cuenta, el material que se utiliza para el altar, que es mármol, y el material que se utiliza para el ambón, que es donde se proclama la palabra, es el mismo. Porque nos alimentamos en la Eucaristía, pero nos alimentamos también en la palabra. De tal manera que Cristo alimenta nuestros oídos, dispone nuestros corazones, para que al comulgar ese amén sea consciente, y al decirlo, Cristo entre y transforme mi ser. Pidámosle a Dios en este día que nos dé la gracia a todos, para que nosotros aceptemos la autoridad de Cristo en su palabra y que estemos sedientos de escucharlo, para que transforme nuestros corazones y con un corazón transformado, transformar las circunstancias que están alrededor. A Jesucristo, que nos ama profundamente, que nos habla en su palabra y que se da en la Eucaristía, en la comunión, honor y gloria por los siglos de los siglos. Pongámonos de pies. Viene el momento. Viene el momento del ofertorio. ¿Qué le quieres presentar al Señor? Cierra tus ojos. Preséntale al Señor tu vida, tu corazón, los cerrojos que has puesto para no escucharlo. No basta con venir, hay que aprender a escuchar. Pero es que he venido tantas veces a misa y no ha hecho lo que yo quiero, porque no has aprendido a escuchar. Quizás no es lo que tú quieres. Escuchar su palabra es ya dejarse transformar, porque su palabra transforma. Pídele que te dé la gracia de aprender a escuchar. En un mundo de ruido, bullicio, que en el silencio aprendas a escuchar la voz de Dios en tu corazón, para que lleno de la paz de Cristo, transformado por su palabra, camines libre. Te presentamos, Señor, todas nuestras intenciones, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.